Muy bien, bienvenidos a la clase de Academia para la Vida. Hoy estamos empezando el módulo uno. Primeros pasos ya se quedó atrás y ahora seguimos acá extendiéndonos a lo que está por delante. Y les quiero contar que este módulo de Academia para la Vida es un poco diferente al módulo anterior que acabamos de terminar. ¿Por qué? Porque ahora este módulo, el módulo uno, que son principios de liderazgo, vamos a hablar de 10 semanas, ¿verdad? Ya no son 8 semanas, sino que son 10 semanas. Y hoy vamos a empezar con la primera clase, que a mí los dos temas de hoy me fascinan de manera personal. Entonces quiero que por favor se preparen porque vamos a ver el contenido, los desafíos de Dios y del ladrillero a conquistador. Así es que los dejo por acá con el primer tema. Vamos a ver los desafíos de Dios para que puedan tomar su libro de texto y que se preparen para esta clase, ¿verdad? Y comenzamos con el primer tema, los desafíos de Dios. Y yo sé que Dios nos va a hablar a través de esta enseñanza. Así es que los dejo por acá para que nos preparemos, podamos ver la lección y también tomemos nota. Bienvenido a tu clase de Academia para la Vida. Qué gusto empezar con este módulo número 1. Te felicito por haber seguido camino a la perfección. Durante estas semanas vas a seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, vas a seguir siendo ministrado, vas a seguir siendo empoderado, vas a seguir estudiando la palabra de Dios, pero sobre todo quiero pedirte que seas hacedor de la palabra de Dios y no solamente un oidor. No solamente que hagas las tareas de la clase, sino que esta palabra que estás recibiendo semana a semana pueda evidenciarse con fruto en tu vida y que podamos decir que verdaderamente Jesús ha cambiado y ha transformado tu vida. Hoy que estamos iniciando este primer módulo de Academia para la Vida, vamos a comenzar con la primera clase. Y esta primera clase es acerca de los desafíos de Dios. Quiero que me acompañes y vamos a empezar leyendo la Biblia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 1 al verso 14. Quiero que me acompañes a leer aquí la escritura. Y dice la palabra de Dios: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu, y en un monte grande y alto me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas.
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sabes? Este pasaje en el libro de Apocalipsis nos está describiendo que hay cosas bellas en el cielo que un día nosotros las vamos a poder ver. Y según lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, nos la vamos a pasar muy bien en el cielo. Allá en el cielo no vamos a tener que pasar por momentos difíciles ya en nuestras vidas, sino que vamos a poder experimentar todo lo bueno que Dios siempre ha tenido para nosotros. Sin embargo, hay que decir algo. Hay cosas sobre esta tierra que Dios ha preparado para nosotros y que también tenemos que saber disfrutarlas. Jesucristo viene más pronto que cuando en el momento que se escribió el libro del Apocalipsis. Cada día nos queda un día menos para la venida de Jesús, pero nosotros tenemos que saber que este acontecimiento va a traer cosas buenas y también va a traer cosas malas para aquellas personas que no han hecho las cosas como Dios espera. Ahora, existen personas que agarran esta escritura como un consuelo y como una excusa para no hacer nada aquí en la tierra, porque están esperando que Dios haga lo que va a suceder y están esperando únicamente que esas cosas sucedan sin estar trabajando para la segunda venida de Jesús. Nosotros debemos de ser personas que siempre estemos mejorando constantemente. No podemos ser personas que nos estancamos, porque en el momento que nosotros estancamos nuestro crecimiento, es entonces donde empieza nuestra decadencia. La actitud de proseguir adelante con nuestras vidas debe de ser algo real y constante todos los días. Ahora, la Biblia nos enseña que de acuerdo a las obras que nosotros hagamos sobre esta tierra, cada uno va a recibir un beneficio o va a recibir la consecuencia de sus actos. Nuestras obras van a ser probadas, dice la Escritura, y van a ser probadas por fuego. Y es entonces donde las obras que hayamos hecho, cuando hayan sido hechas con la actitud correcta, que hayan sido hechas con amor, que hayan sido hechas con sacrificio, van a ser probadas por Dios y nos van a dar entonces nuestros galardones. Si la obra que nosotros hicimos no fue hecha como a Dios le agrada, entonces esa obra no va a tener una recompensa y no podremos decirle a Jesús, aquí está lo que te quiero presentar. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Él un día con el éxito de nuestras obras que alcanzamos sobre esta tierra. Ahora, hay personas que no están trabajando para la segunda venida de Jesús, pero Jesús quiere que todos estemos provocando su segunda venida. Tenemos desafíos sobre esta tierra que nosotros todavía tenemos que conquistar. Es cierto que nos espera una segunda venida gloriosa y que el cielo nos va a traer muchas recompensas a nuestras vidas, pero tenemos que trabajar en esta tierra por poder llegar un día y alcanzar eso que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Es por eso que el apóstol Pablo decía, y quiero que me acompañes en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabe? Las obras que nosotros hicimos aquí en la tierra van a tener una recompensa. Y dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo nos está hablando de que él concluyó su tarea sobre esta tierra y que se pudo morir llegando delante de Dios, habiendo cumplido su propósito sobre esta tierra. Las obras que se realizaron aquí en la tierra tienen nombre, pues habla de las vidas de que nosotros dejamos sobre esta tierra y todo lo que hicimos para Dios y todo lo que nosotros hicimos formando y haciendo discípulos, lo que hicimos en la iglesia y lo que hicimos día a día a través de nuestro servicio a Dios. Disculpen el inconveniente, tuve problemas con el internet, pero seguimos acá en la clase. Para Dios y todo lo que nosotros hicimos formando y haciendo discípulos, lo que hicimos en la iglesia y lo que hicimos día a día a través de nuestro servicio a Dios.
Ahora, si te das cuenta, Pablo realizó muchas obras, pero también encontramos otras personas que realizaron muchísimas otras obras, como lo hizo Tito, Timoteo, Onésimo, Filemón. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo se llaman tus obras? ¿Qué obras son las que tú has estado haciendo aquí en la tierra de las cuales Dios te va a recompensar un día? Sabes, los desafíos que Dios nos da siempre van a implicar pagar un precio. Te voy a poner el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo tuvo que escoger un momento entre quedarse en el cielo o regresar aquí a la tierra. Dice la escritura que Pablo subió al tercer cielo y cuando estaba en el tercer cielo le pidió a Dios regresar aquí a la tierra. Se cree que Pablo ya había muerto y que él le pidió a Dios que lo regresara a la tierra para poder continuar con los desafíos que tenía en esta tierra. Conoció el cielo, sabía lo que le estaba esperando, pero quiso aprovechar la oportunidad de poder estar aquí en la tierra, continuando con los desafíos que Dios le había encomendado. Nosotros vemos a Pablo que sufrió muchas penalidades. Vemos a Pablo pasando por muchas adversidades. Pablo estuvo por peligro de muerte, estuvo en naufragios, estuvo en cárcel, estuvo hambre, estuvo entre falsos hermanos, estuvo en la cárcel, estuvo padeciendo muchas dificultades por predicar el evangelio, pero también fue llevado al tercer cielo y pudo darse cuenta de lo que esperaba en el cielo y de las cosas maravillosas que Dios tenía preparadas para él. Pero llegó el momento donde Pablo tuvo que tomar una decisión y tuvo que ver entre cuando encontró con ambas, cuando se encontró entre estar en el cielo o poder continuar acá con los desafíos, pasando aún las penalidades que le tocó vivir, él escogió regresar aquí a la tierra y dejar el tercer cielo, donde no habían problemas, donde no habían adversidades, donde todo era placentero, y bajar a la tierra para seguir continuando con la obra que Dios le había encomendado. Él escogió quedarse predicando el evangelio a más personas para que estas personas fueran salvas. Pablo está en este momento en el cielo sin pasar tribulaciones como te las mencioné anteriormente. Pero también tenemos que hacer ver que Pablo hoy en día ya no tiene desafíos que continuar en el cielo, porque sus desafíos fueron planteados sobre esta tierra. Aquí vale la pena hacerte esta pregunta. ¿Por qué no nos hemos muerto después de recibir a Jesús? ¿Sabes por qué no nos hemos muerto después de recibir a Jesús si el propósito máximo de la salvación ya se cumplió en nuestras vidas? Estamos todavía sobre esta tierra porque Dios tiene desafíos para nuestras vidas, donde nosotros tenemos que continuar con la tarea que Él nos encomendó. Todavía hay personas en tu familia, todavía hay amigos tuyos, todavía hay conocidos tuyos, todavía hay compañeros del trabajo, compañeros de estudio, que están esperando que tú les prediques y que sean salvos. Esos son los desafíos por los cuales Dios no te ha llevado todavía al cielo, porque tienes todavía una tarea sobre esta tierra. Aquí en la tierra es donde nosotros vamos a hacer la diferencia entre una persona y otra persona. Es aquí donde nosotros vamos a poder ganar a las personas para que vayan al cielo. Es cierto que en el cielo vamos a pasar un momento en nuestra eternidad que no vamos a sentir las cosas, vamos a pasar eternamente con Él. Pero sobre esta tierra tenemos todavía muchísimo trabajo porque hay otras personas que todavía no conocen a Jesús. Dios tiene desafíos grandes para nosotros en esta tierra y nosotros tenemos que creer esos desafíos sobre esta tierra y luchar, trabajar arduamente todos los días por poder conquistar cada uno de esos desafíos que Dios tiene para nuestras vidas. No solo son cosas fáciles, también hay cosas que son difíciles, hay cosas que son complejas, pero nosotros tenemos que atrevernos a creerle a Dios. No nos tenemos que preocupar por las cosas porque Dios tiene especial cuidado de nosotros, pero tenemos que ser hombres y mujeres que creamos por esos desafíos que Dios tiene sobre esta tierra y que podamos cumplir y que un día podamos llegar, así como dijo Pablo, he acabado la carrera, podamos llegar delante de Dios a decirle, Señor, los desafíos que tú tenías sobre esta tierra, yo los alcancé, los pude cumplir en mi vida. ¿Por qué tanta queja del trabajo en el servicio a Dios y en el horario? Porque a veces nos quejamos de las cosas que Dios nos está pidiendo cuando son parte del plan de Dios sobre nuestras vidas. No debemos de ser personas cómodas que veamos cómo pasa la vida. No son personas que se atreven a luchar por conquistar esos desafíos que Dios tiene.
No hay edad para dejar de tener desafíos. Siempre vamos a ser desafiados en nuestra fe en esta tierra, donde es aquí donde vamos a demostrar esa fe en Dios a través de nuestras obras. Un día nuestro cuerpo se va a desgastar, pero la Biblia nos enseña que nuestro hombre interior se va renovando día con día. Así es que no importa cuál es la edad que tú tengas, no importa cuál es tu contexto, Dios te está desafiando a alcanzar las promesas que tiene sobre esta tierra y el trabajo que todos debemos de hacer cuando aún estamos con vida aquí en la tierra que estamos viviendo. Acompáñame a 2 Corintios en el capítulo 4, en el verso 16. La Biblia nos enseña: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva del día en día. Nosotros tenemos que ser personas que nos renovemos día a día en esta tierra para alcanzar los desafíos que Dios tiene aún para nosotros. Pero vamos a ver en la Biblia varias historias de personas que se atrevieron de ser desafiados por Dios en esta tierra. Ejemplos de personas que aceptaron desafíos, pero ¿sabes algo? Estas personas existen hoy en día en la tierra, pero estos desafíos quedaron escritos en la vida, pero estas personas ya no los están haciendo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham está en la presencia de Dios. Seguramente está contando las estrellas y viendo cómo Dios está cumpliendo la promesa de su descendencia, que era incontable cuando Dios se la prometió. Sin embargo, ya no tiene el desafío de estar en esta tierra creyéndole a Dios por tener un primer hijo. Abraham creyó los desafíos que Dios tenía para su vida. Encontramos a Moisés, un hombre que sin tener tal vez muchas habilidades, porque empezó a poner excusas a Dios, alcanzó el desafío de poder ayudar a que la generación que Dios tenía en esclavitud pudiera pasar a una mejor calidad de vida y poderles introducir a una tierra prometida y poderles guiar y poder ver la gloria de Dios sobre esta tierra, cómo venía el maná sobre su vida, cómo pudo salir agua de la roca. Seguramente está feliz en el cielo recordando esas experiencias, pero estoy seguro que si le preguntas, él quisiera estar de nuevo en esta tierra, pudiendo cumplir todavía esos desafíos que Dios pudiera plantearle. También encontramos a Josué, un hombre que estuvo adorando a Dios, un hombre impresionante con las actitudes que tenía, un hombre que fue desafiado en su fe, pero que te digo algo, ya no tiene el reto de darle las vueltas a una ciudad amurallada, creyendo que Dios iba a hacer el milagro de hacer caer esos muros. Es cierto que lo vio, pero seguramente si le preguntamos, está esperando que Dios tal vez le pueda dar la oportunidad de poder venir y seguir con esos desafíos. Encontramos a Gedeón, un hombre que era el más pequeño de su familia, en un contexto económico difícil, que decía que era pobre toda su familia, pero que le creyó a Dios. Aceptó el desafío de que con un ejército de 300 personas pudiera haber hecho derrota a muchas otras naciones que vinieron en contra del pueblo de Dios. ¿Te recuerdas de Sansón? Un hombre que en sus últimos momentos de vida creyó y fue lleno del Espíritu Santo para cumplir ese desafío de Dios, tanto que en el libro de los Hebreos nos está hablando de él como un héroe de la fe. También encontramos a Elías, lo que nos dice la Escritura, pero Elías me sorprende porque Elías está vivo en el cielo, porque fue llevado en el carro de fuego, dice la Escritura. Y seguramente en ese momento está viendo lo que nosotros estamos en esta tierra. Él está viendo el cumplimiento de lo que nosotros estamos viviendo, las profecías que él un día hizo, las está disfrutando en el cielo, pero seguramente quisiera bajar a esta tierra para poder ver y poder experimentar con su propio cuerpo lo que nosotros vivimos el día de hoy. Ahora, hubo muchas otras personas que aceptaron desafíos de Dios en las Escrituras. La Biblia es un libro de hombres y mujeres que fueron desafiados por Dios para poder alcanzar una promesa, para poder luchar, para poder conquistar lo que Dios tenía en sus vidas. Y encontramos a Nehemías, a David, a Daniel, a Pedro, a Juan. Todas estas personas ya viven en la presencia de Dios. Pero estas personas ya no tienen por qué luchar en el cielo. Estas personas ya no tienen que desvelarse, ya no están pasando diversas pruebas, ya no están viviendo persecución. Estas personas ya están disfrutando de la presencia de Dios, pero seguramente están deseando
poder estar en esta tierra y aprovechar las oportunidades que nosotros tenemos al día de hoy para poder conquistar un milagro para nuestras vidas. Quiero que grabes esto en tu corazón. A ti nadie te ha dado el derecho de que un día se te entierre sin haber dado todo lo que tenías que dar. No tienes el derecho de enterrar el potencial que Dios te dio sin haberlo explotado. ¿Sabes? Los desafíos que Dios nos da son como el embarazo. Son placenteros cuando se reciben, delicado cuando se está gestando y doloroso mientras se da a luz. Pero cuando nosotros vemos y contemplamos ese fruto con el tiempo y en el futuro podemos abrazar esa semilla, es entonces donde nosotros decimos, valió la pena haber pasado todo este proceso. ¿A dónde te quiero llevar? Que tú, que estás empezando el día de hoy con este nuevo módulo de la academia, estás siendo desafiado a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así es que vamos a terminar esta clase y te quiero dejar pensando en esto. ¿Cuáles son los desafíos que Dios tiene para tu vida el día de hoy? ¿Estás dispuesto a luchar por ellos? Te veo en un momento en las demás clases de aquí de la Academia para la Vida. Que Dios te bendiga. Muy bien, bastante interesante esta clase, ¿verdad? Acerca de los desafíos de Dios, cómo Dios nos sigue desafiando todavía a nosotros el día de hoy y cómo los héroes de la fe, todos los hombres que trabajaron y sirvieron por Dios, pudieron alcanzar esos desafíos y también están descansando, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con la siguiente clase. La siguiente clase es de ladrillero a conquistador. También es una clase que me gusta mucho en lo personal. Así es que por favor presten atención. Les pido disculpas, la lluvia me pone inestable el internet de mi casa. Esa es la razón por que tal vez pudieran ustedes estarlo viendo un poco con problemas, ¿verdad? Pero bueno, vamos entonces con la siguiente clase, de ladrillero a conquistador. Vamos a continuar con nuestra segunda enseñanza del día. Vamos a hablar acerca de cómo ser de ladrillero a un conquistador. ¿Sabes? Todos nosotros tenemos algo para dar. Y eso es lo que te quiero compartir el día de hoy. Cuando nosotros encontramos a Pedro en las Escrituras, nos damos cuenta que Pedro fue una persona que lo único que tenía que ofrecer en un principio eran peces y una barca. Y entonces aparece Jesús en su vida y lo convierte en un pescador de hombres. Sin embargo, cuando aparece Jesús ya en la vida de Pedro, nos damos cuenta que Jesucristo lo llenó del Espíritu Santo y entonces se convirtió en una persona que ya no tenía únicamente para ofrecer peces y una barca, sino que ya encontramos una persona que tenía para ofrecer la vida eterna con Jesús, una persona que tenía para ofrecer milagros, una persona que ofrecía prodigios, una persona que daba sanidad, una persona que ofrecía paz, una persona que daba liberación, una persona que daba gozo, y vemos una persona que se convirtió en alguien que tenía muchísimas otras cosas para ofrecer. Cuando Jesús le da esa autoridad a sus discípulos, vemos en la vida de Pedro, y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, vemos que Pedro estaba frente a las puertas del templo y dice la Escritura que allí había un hombre que era cojo de nacimiento y Pedro se le acercó juntamente con Juan y se le acercan y este hombre les pide dinero y entonces se aparece Pedro y Juan y le dicen no tenemos ni oro ni plata, pero le dicen esto, pero lo que tenemos te lo damos. Y entonces tomaron a este hombre de las manos y lo levantaron y sucede un milagro en la vida de este cojo y empezó a caminar. Si te das cuenta, vemos que Pedro dijo, yo no solamente tengo oro y plata, eso no es lo que tengo otras cosas más importantes que darte. Si te das cuenta, hay personas que únicamente trabajan por el oro y por la plata, pero Pedro y Juan se convirtieron en personas que tenían muchísimas otras cosas que ofrecer, no solamente el oro y la plata. Nosotros tenemos que ser personas, así como Pedro,
que tengamos algo más que ofrecer, no solamente lo que sabemos hacer, sino que nosotros tenemos ese plus en nuestras vidas que nos da la diferencia con el resto de las demás personas y que nos vamos a levantar a ofrecerlos. Cuando vemos esta historia de Juan y de Pedro sanando a este paralítico, nos damos cuenta que habían personas que estaban necesitando del oro y de la plata y personas que eso es lo que daban, personas que se acercaban con este paralítico y lo que le daban era solamente el dinero. Pero entonces encontramos a otras personas que tenían otras cosas que ofrecer, personas que tenían de una manera diferente su vida y que le dijeron, lo que tengo, te lo doy. Si nosotros preparamos personas dentro de la iglesia, si esta academia para la vida que tú estás viviendo está preparándote, uno de los objetivos que queremos provocar es que tú seas una persona que tenga algo para dar y que no seas una persona que se levante únicamente a estar demandando y a estar pidiendo. Debemos de ser personas que edifiquemos una iglesia que es ofertante y no personas que únicamente vienen a demandar las cosas dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que ser personas que ofrezcamos lo que hemos recibido de parte de Jesús. Dice Mateo en el capítulo 10, en el versículo 7 al 8, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Tenemos que ser personas, así como Jesús, que lo que hemos recibido lo podamos dar. Que seamos hombres y mujeres que sanemos enfermos, limpiemos gente enferma, resucitemos muerto, echemos fuera demonios, que lo que hemos recibido de gracia nos levantemos a darlo de gracias. Tenemos que ser personas que cambiamos nuestra mentalidad, personas que no venimos a la iglesia a estar demandando, sino que somos personas que nos levantamos a ofrecer. ¿Y qué es lo que nos levantamos a ofrecer? Lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, cuando esa persona empieza el proceso de la conversión, es una persona que viene a Jesús, pero viene con muchas demandas. Y es una persona que siempre está demandando. Esa persona está demandando palabras, esa persona está demandando tiempo, esa persona está demandando unción, esa persona está demandando. Porque viene con una mentalidad demandante. Y entonces nosotros en la iglesia empezamos a ofrecerle para poder satisfacer las demandas que esta persona tiene. Es entonces donde las metemos en un proceso de consolidación, donde nosotros empezamos a saciar sus necesidades. Y dice la persona, nosotros con el tiempo, nuestro principal objetivo es convertirla en una persona que demanda a una persona que se levanta a ofrecer. Es una persona que tiene ya algo para dar. Ojo con esto que es importante. Un ofertante es una persona que tiene algo que ofrecer. Es una persona que tiene algo para dar. Una de las tareas nuestras es motivar a la gente para que tengan algo que dar. Así como Pedro y Juan dijeron un día, lo que tengo, te lo doy. Gente que está dispuesta a satisfacer las necesidades de otras personas. Gente que se va a levantar, no a demandar, sino a ofrecer. Hay gente que está postergando su restauración. ¿Por qué? Porque les gusta estar dando lástima. ¿Por qué? Porque a través de la lástima siempre están demandando de las demás personas muchísimas cosas y es así como estas personas vienen a ocupar espacios en las iglesias y tenemos muchísimas iglesias con personas que son consumidoras y no productoras. Esto hace que en las iglesias tengamos líderes y pastores que son con muchas personas aficionadas, pero con pocas personas comprometidas. El ejército de Dios necesita personas que estén ofreciendo constantemente lo que Dios les ha dado. Lo que de gracia recibimos, de gracia nosotros debemos de darlo. Ninguna persona puede llegar delante de Dios y pasar mucho tiempo en el servicio con una mentalidad de demandante. Dios necesita hombres y mujeres que tengamos una mentalidad ofertante. Jesús fue una persona que vino a esta tierra a servir y no a ser servido.
Dios le ofreció al pueblo de Israel que lo sacaría de la esclavitud en la que se encontraban. Y entonces vemos a Dios pasando por un proceso a todo el pueblo de Israel, y si te das cuenta, Dios empieza a hacerle cierta solicitud al pueblo de Israel, porque lo que Dios quería era cambiar su forma de pensar. Dios quería convertir a gente con una mentalidad de esclava que solamente demandaban, a convertirlos en personas que se levantaran a ofrecer. Y mira lo que dice la escritura en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 18. Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Si te das cuenta, Dios dejó claro que quería hacer libres a los israelitas para que estas personas pudieran ofrecer. Cuando las personas son libres de sus aflicciones y de sus ataduras, nosotros debemos de guiarlos para que puedan ofrecer a Dios. Ahora, imagínate a Dios en medio de este proceso. Un pueblo por más de 400 años de esclavitud. Habían vivido por muchas generaciones siendo esclavos. Eran personas que estaban acostumbradas a demandar, eran personas que estaban acostumbradas a que les dieran la comida, eran personas que, es cierto que trabajaban, pero eran personas que tenían una mentalidad de esclavitud, una mentalidad de cautividad. Pero entonces aparece Dios y mira la solicitud que Dios les hace. Es necesario que ustedes salgan por el desierto para que me vayan a ofrecer. Imagínate lo que Dios les pide. Y mira lo que dice en el capítulo 5 del libro de Éxodo, en el versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y le deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Dios quería que su pueblo saliera de la cautividad y que fueran libres para poder ofrecer y celebrarle una fiesta a Dios. Ahora, a los israelitas, imagínate, después de 400 años se les había olvidado quiénes eran ellos. A estas personas creyeron que solamente eran esclavos y que únicamente dependían de lo que una nación les diera. Y estas personas crecieron con una mentalidad que dependían de lo que les dieran para poder comer. Estas personas creyeron por mucho tiempo muchas mentiras y llegaron a tener mentes demandantes. Es por eso que llegamos a ver estas personas que fueron como ladrilleros con una mente de esclavitud. Estas personas únicamente tenían en la cabeza el poder demandar algo. Y ahora aparece Dios y les está pidiendo que se levanten a ofrecer. Dios les empezó a pedir que dejaran de demandar y que cambiaran su forma de pensar, siendo personas que dejaban de demandar y que se convirtieran en personas que se levantaban a ofrecer. Pero si te das cuenta, nosotros nos encontramos con que estas personas, en medio de ese proceso que vivieron, cuando el faraón se da cuenta que estas personas tenían el deseo de ir delante de Dios y ofrecer, dice la palabra de Dios, que entonces el faraón lo que hizo fue que les mandó a que hiciesen más ladrillos, porque dijo: este pueblo veo que tiene tiempo para estar trabajando más, porque si tienen el tiempo para ir a ofrecer algo a Dios, van a tener que seguir trabajando. Y esa es la estrategia del diablo al día de hoy. El diablo desea que nosotros no tengamos tiempo para ofrecerle a Dios algo, sino que seamos hombres y mujeres que nos mantenemos con una mente de esclavitud, una mente demandante, y que no nos levantemos a ofrecer a Dios nuestro tiempo, a ofrecer a Dios nuestros talentos, a ofrecer a Dios nuestras virtudes, nuestro servicio. El diablo desea que nosotros sigamos en la cautividad. Lo peor que nosotros podemos hacer es ser personas que demandamos, porque si somos personas que demandamos, solamente estamos demostrando que aún somos esclavos de algo o de alguien. Cuando nosotros somos personas que nos levantamos a servir, cuando somos personas que nos levantamos a ofrecer, estamos demostrando que ya tenemos libertad en nuestras vidas, donde nosotros disponemos de nuestro tiempo para poder dárselo a Dios.
Si te das cuenta, en el libro de Éxodo, en el capítulo 5, vamos a encontrar palabras mentirosas que le hablaban a los hijos de Israel y les hacían ver que ellos estaban ociosos y que por eso tenían que hacer más ladrillos, porque el diablo quería que estas personas siguieran cautivas. El diablo quería que estas personas siguieran con una mentalidad de esclavitud. El deseo de Dios es que nosotros, cuando nos levantemos a ofrecer, hayamos cambiado nuestra forma de pensar. Vengamos a ser personas que vivimos en libertad. Seamos personas que seguimos adelante. Personas que vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Personas que cuando Jesús apareció en nuestras vidas, nos convertimos en personas que tenemos algo para dar. Y que así como fue Pedro el que dijo, lo que tengo te lo doy, era un hombre que ya no solamente tenía peces y una barca que ofrecer, era un hombre que estaba lleno de la unción del Espíritu Santo, con una mentalidad renovada y que era capaz de levantarse para seguir ofreciendo a las personas lo que Dios le había dado. Siempre que el diablo quiere llevarte a la esclavitud, va a querer reducir tu tiempo que tienes para ofrecerle a Dios. El diablo va a querer reducirte lo que Dios quiere darte. El diablo va a usar esa estrategia para que tú ya no tengas tiempo para servirle a Dios. ¿Sabes qué es lo primero que la gente deja cuando tiene algún problema o cuando son personas que Dios los está prosperando? Lo primero que dejan es el tiempo que le tenían a Dios. No podemos ser personas que cuando Dios nos está bendiciendo, vengamos a ser personas que le venimos a reducir a Dios y dejamos de dar de gracia lo que Dios de gracia nos ha dado. Tenemos que ser personas que nos levantemos con una mente diferente, hombres y mujeres que dejamos de demandar, porque hemos sido transformados por el poder de Dios y el poder de su palabra. Gente que hemos sido libres y que demostramos nuestra libertad a través de lo que tenemos para ofrecer a Dios. Eso es lo que quería compartir contigo el día de hoy en esta enseñanza, de ladrillero a conquistador. Recuérdate algo, tú eres un conquistador por medio de Jesucristo. Jesús pagó un precio muy alto en tu vida como para que tú no te levantes a ofrecerle a Dios lo que Él te ha dado. Tienes dones, talentos, virtudes que Dios puso en tu vida, que Dios necesita que se expongan dentro del cuerpo de Cristo y que te levantes así como Pedro para decir un día, lo que tengo te doy, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo quiere hacer contigo también. Eres una persona que se va a levantar para ofrecer y no para estar demandando. Así es que te dejo con tu facilitador para que pueda darte más instrucciones de qué es lo que van a hacer a partir de ahora. Qué gusto haberte tenido en esta clase. Te felicito por haber seguido en Academia para la Vida y te recuerdo, sigue camino a la perfección. Que Dios te bendiga. Entonces a ir concluyendo ya la clase, ¿verdad? Bastante buena la clase de hoy, ¿verdad? Temas importantes, desafiantes. Este es el módulo de liderazgo y tal vez les quiero llevar a las tareas del día de hoy. Son 4 preguntas en el libro de tareas. Vamos a la página número 73 y ahí vamos a tener la primera pregunta que dice, según lo que aprendiste en clase, ¿por qué los desafíos de Dios implican pagar un precio? Pregunta 2. Menciona 4 personajes bíblicos y el desafío que aceptaron de parte de Dios. Tercera pregunta. ¿En qué se caracterizan las personas demandantes? Pregunta 4. ¿En qué se caracterizan las personas ofertantes? Así es que esas son las 4 preguntas que tenemos el día de hoy. Las tareas en este módulo ya cambiaron, ¿verdad? Son más de análisis, son más preguntas directas. Así es que pueden contestarlo en su libro de tareas. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna sugerencia o alguna nota que quieren hacer? Este es el momento para hacerlo. ¿No? Bueno, ¿les parece si oramos? Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias esta noche. Gracias por permitirnos desde nuestros hogares aprender y crecer en el conocimiento de la palabra tuya. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites, mi Dios, poder ser ensanchados y edificados por medio de tu palabra. Te pido, Padre Celestial, que esta palabra produzca un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo que podamos aceptar esos desafíos y cambiar nuestra mentalidad
de demandar a ofrecer. Transforma nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, qué bueno que se conectaron a la clase de hoy. Espero que puedan hacer sus tareas. Para las personas que aún no se les ha entregado su diploma porque se evaluaron el día viernes, el día de mañana se les va a estar enviando. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche. Nos vemos mañana en el discipulado y en intercesión a las 6 de la mañana. Feliz noche, bendiciones. Buenas noches, pastor. Feliz noche. Buenas noches, pastor. Feliz noche, que descansen. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches, noches. pastor. Feliz noche, Ceci.